All right. Here we go. Buenas noches, gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Suzy, por acompañarnos. Yo soy Betty Domínguez de Guadalajara. Y Manolo Duarte, con mucho gusto aquí en Guadalajara con la participación de Suzy y nosotros en este super Zoom. Con mucho gusto. Gracias, Suzy. Manolo va a hacer la traducción Stop and Go. ¿Está bien para ti? Is that fine for you? Yes, I think so. I think you said that he will translate for me. Yes, good. Okay. So we are very excited to have you tonight and to talk about talking to the animals. Okay. Hablar esta noche aquí con Suzy del tema de hablando con los animales. Can you tell us a little bit about this class, Talking to the Animals? ¿Nos puedes decir, por favor, Suzy, en qué consiste esta clase? Yes, I can probably talk for several hours. Probablemente pueda hablar por horas y horas. Talk to the animals for me is this wonderful part of access consciousness. Este tema de hablar con los animales es una de las partes padrísimas, maravillosas de Access Consciousness. When I first got introduced to access consciousness, I did not know that I had a talent with animals. Cuando conocí Access Consciousness no sabía yo que tenía esta habilidad, este talento de hablar con los animales. But Gary Douglas pointed it out to me and encouraged me to really further my talent, which I didn't know I had. Gary Douglas, el fundador de Access Consciousness, me comentó de esta habilidad que yo tenía, la destacó y me invitó a que hiciera uso de ella y que la desarrollara. And so I wonder how many of you have a talent that you haven't yet discovered. Yo me pregunto, me imagino, ¿cuántos de ustedes tienen un talento como este que no saben de él y que no lo han descubierto? Because talking to animals is really not any different than receiving information energetically. El hablar con animales no tiene mucha diferencia de el estar aprendiendo a recibir energía también. And it's really more your point of view that stops you from listening than you not being able to listen. Y es en realidad el punto de vista el que te limita a no escuchar, a no percibir, y eso lo puedes cambiar fácilmente. So in this class, we are really looking at listening to energy. En esta clase lo que estamos buscando es aprender a percibir, a escuchar la energía. And really encouraging you to be more succinct with the perception of energy. Y los empoderamos a que afinen más su puntería, ir conociendo más su capacidad de percibir con mayor fidelidad. It is really not that difficult to start to practice. En realidad no es tan difícil el poder empezar a practicar. Because you have had this ability from day one. Porque tenemos esta habilidad desde el día 1. You're really born with it. Realmente nacieron con esta habilidad. And now it is just to reawaken the gift. Es solamente el redespertar este regalo, este don. And the tools of access consciousness are so fantastic with that. Y las herramientas de Access Consciousness son tan maravillosas en este uso. Because they take everything out of the way. Porque quitan todo del camino. So you can, with much more ease, start practicing. Para que puedan recibir con mucho más facilidad y inmediatamente empiecen a practicar. So we will, yeah, go ahead, Betty. I'm sorry. So if we can talk to animals perceiving the energy,
Sí, nosotros podemos hablar con los animales percibiendo la energía. We can talk to anything, right? Podemos hablar, por lo tanto, con cualquier cosa. Yes. So this class is more than just talking to the animals, right? Entonces, esta clase es más que hablar únicamente con animales. Well, I've heard from some people that they have had easier relationships with their spouse after the class. Ajá. He aprendido de algunos comentarios de algunas personas que después de la clase han mejorado sus comunicaciones con su esposa o su pareja. I've heard from people that had easier times manipulating their children. Que les fue más fácil también el educar a sus hijos, manipularlos. And so yes, when you start to really listen to energy, you will become more aware of what people are truly saying. Cuando te acostumbras a percibir realmente la energía, te va a ser más fácil el ver qué te quieren decir realmente las personas. Because we all speak energetically and then we also speak. Porque todos hablamos energéticamente y luego obviamente hablamos. So we are really looking at where those energies match and where they mismatch. En realidad lo que estamos haciendo es ver dónde convergen esas energías y dónde no lo hacen. It's really about listening in a totally different way. Es una manera completamente diferente de escuchar. And so from that place, you are going to be able to really just expand your awareness about so many things. Y desde esa posición realmente les va a ser muy fácil el ampliar su capacidad de percepción, tener una concienciación, como decimos en Access, de esto que estamos percibiendo, que es realmente. So I have fun with these classes. Yo me divierto mucho con estas clases. It is often so interesting to me also how people are seeing their animals. Es también muy interesante para mí cómo están viendo las personas a los animales. And the animals often have a very different point of view than what people's point of view is. Y a veces los puntos de vista de los animales son completamente diferentes a los puntos de vista de los seres humanos. And Sometimes so, go they ahead. think we are crazy or something like that. ¿Alguna vez pensarán ellos que estamos locos o algo parecido? Yes, sometimes they do. Y es correcto, a veces así son las cosas. But often it is really our point of view that is creating the miscommunication. Pero frecuentemente es nuestro punto de vista el que está creando esa falta de comunicación. In many ways, we humanize our animals. En muchas maneras nosotros humanizamos a nuestros animales. And we see them as having the exact same emotions that we have. Y los vemos como si tuvieran ellos las mismas emociones que nosotros mismos. But I wish there was a different vocabulary for how animals are. Me gustaría que hubiera otro vocabulario para poder describir cómo son realmente los animales. Because they don't really have the same emotions we have. They do have emotions, but they are different. Porque ellos realmente no tienen las mismas emociones. Sí tienen emociones, pero son diferentes a las nuestras. So, for example, many people will say, my dog is jealous. Porque, por ejemplo, mucha gente dirá, lo que pasa es que mi perro está celoso. But just right now, ask the energy. Pero ahorita mismo, pregúntale a la energía, Truth, ¿verdad? are dogs jealous? Mi perro, nuestro perro, está celoso. What do you get? ¿Qué perciben? What feels lighter, yes or no? ¿Qué se percibe más ligero?
el sí o no. So, They say no. yeah. So if you say your dog is jealous, Si dices que tu perro está celoso, but in truth he's not jealous, pero en realidad no está celoso, then you're sticking him with that emotion. en realidad tú le estás imponiendo esa emoción a él. So it works like projections. Es When you como have a una proyección. projection, you put it in your animals. Es como poner una proyección en tus animales. ¿Así funciona? Yeah, when you are projecting or expecting a certain behavior, your animal will deliver. Sí, cuando tú estás haciendo una proyección como esa, estás esperando ya que el animal se comporte o te corresponda con algo así. So in this example with the jealousy, we have to just look at it a little bit in a different way. En este ejemplo de los celos, tenemos que acostumbrarnos a percibirlo de una manera un tanto diferente. So your dog, it may look like jealousy to you, Tu perro parecerá como que está celoso desde tu punto de vista, but it is something else. pero es algo más. And so in order to address the behavior, you have to actually acknowledge it for what it is. Antes de enfocarte a su conducta, tienes que analizarlo en base a lo que realmente es. So for example, with this, we have to look at, so what is it really truly that the dog is communicating? Y lo que tenemos que hacer es ver realmente qué es lo que está comunicando el perro o el animal. It could be the point of view, hey, this person is mine, don't Puede get ser- close. Puede ser el punto de vista de, oye, esa persona es mía, no te le acerques. And so with that behavior, the dog is basically saying, don't touch, this is my property. Y con esa conducta, el perro está diciendo, no la toques, es mi propiedad. And so this you then have to address in a different way. Do you see the difference? Así que tienes que hacer un acercamiento de otra manera para que puedas percibir esa diferencia. So it's a little tweak, but it makes a big difference. Así que es un pequeño movimiento muy similar, pero marca una gran diferencia en cómo se hacen las cosas. And Ofe, I think you have your hand up. I'm going to unmute you right now. So you are unmuted now. Adelante, Ofe, ya puedes hablar, estabas en silencio. Si gustas hacer alguna pregunta o comentario. Gracias, muchas gracias. ¿Me oyen? Sí, sí, claro. Ay, gracias. Bueno, lo voy a preguntar en español porque me es más fácil expresar lo que quiero decir. Sí, Gracias, nada más, Manolo, por la traducción. así como tú, pues, nada más habla y párate tantito. Claro, gracias. Ok, yo tengo 9 perros. I have 9 dogs. Wow. Lo que ellos, cuando saludo a uno, todos vienen para que los salude a todos y pueden llegar a pelear entre ellos. Bueno, no pelear fuerte, pero sí un poco querer que los agarre a todos. ¿Cómo? Si no son celos, ¿qué es eso? Okay. When I say hello to one of my dogs, they all come at the same, and they could even start to fight between them, trying to go and be the one that's really receiving that salute. Yes. So yes, I totally understand that, and that can be an issue if they are all coming with that energy of like, oh. And just one thing, and this is related to jealousy also. Yeah, so it's really not jealousy. So you have to look at this in a different way. En realidad no son celos, hay que verlo simplemente de una manera diferente. You have to be willing to be the leader of your pack. Tú tienes que ser el líder de la manada. But
oftentimes there are so many misconceptions about leadership. Pero a veces hay unas malas definiciones de lo que es realmente un líder o liderazgo. In the animal kingdom, leadership has nothing to do with force. En el reino animal, el liderazgo no tiene que ver nada con la fuerza. Or it has nothing to do with being mean. O no tiene que ver nada con ser malo, agresivo. In the animal kingdom, leadership is about having really smart choices available, being fast in the reaction to things. En el reino animal es más ofrecer más posibilidades. And I missed the second line. It's like being very quick in your responses. Y ser rápido en tus respuestas. And so the leader usually also has some kind of wisdom. Y el líder siempre tiene una cierta sabiduría. And the leader knows what actually works for the entire pack. Y el líder sabe qué es lo que funciona para toda la manada. So in a way, they're really way more than just the strongest animal. En realidad son algo más que únicamente animales muy fuertes. So it's not about you being forceful with your dogs. Entonces no se trata tanto de ejercer la fuerza con tus perros, But you have to be the smartest. pero sí tienes que ser la más astuta de todas. And we sometimes we wait Y for our tenemos que esperarnos para. so we wait for our animals to choose something, Para que ellos escojan algo, but we already know what they're going to choose. pero de hecho ya sabemos qué es lo que ellos van a elegir. And if you are being the smart leader, you stop it before it happens. Y a veces, si realmente eres un líder nato, paras esto antes de que suceda. So you already know what's going to occur, so you prevent it. Y como sabes realmente qué es lo que va a suceder, lo puedes prevenir. You don't wait for it to happen and then deal with it. No te esperas a que suceda y luego empiezas a enfrentar la situación. So if you're coming in the house and all 9 dogs come running, Y si llegan todos los perros de un jalón, los 9, you could also, in that moment, just stand there tú podrías simplemente en ese momento pararte ahí, expand your energy in all directions, hacer la expansión de tu energía en todas las direcciones, be totally calm in your head, estar completamente tranquila y en tu cabeza también, muy tranquila. don't look at any dog in the eye, No veas a ningún perro directamente a los ojos and then just move with a certain certainty into the house. y muévete con una seguridad de lo que estás haciendo al entrar a tu propia casa. Not really addressing any dog in particular, just moving into the house. Sin dirigirte a ninguno de los perros en especial, simplemente entrando a tu casa. And the thing that we often do when we greet at the door, we become the same energy as the dogs. Okay. Cuando nosotros saludamos hacia los perros, nos convertimos en la misma energía que el perro, entonces estamos... And when you get to be like that energy, Y cuando te conviertes en esa energía, then the dogs get really excited, entonces los perros están realmente emocionados. and some of them will just start biting because the excitement has to go somewhere. Y entonces algunos de ellos empezarán a morder porque de alguna manera tienen que canalizar esas emociones. It's not that they are going, oh, let's fight. No es tanto que quieran morder, vamos a morderla. It's more like, I'm so excited. So if you can change that excitement to peace and calm, Si it will puedes be cambiar different. esas excitaciones, esas emociones hacia una calma y tranquilidad. And the weird thing is, it is
people's fault that animals are so excited when we come home. Y en realidad la culpa es de nosotros cuando llegamos a casa y que hay esas emociones. I learned this because when I was a dog walker, I would see how dogs greet each other. Esto lo aprendí cuando yo era un paseador de perros y aprendí cómo se saludaban entre ellos, cómo convivían entre ellos. And even when they are best friends, they don't do the same thing that we do. Y aunque son súper amigos entre ellos, no se comportan como nosotros. There could be a lot of tail wagging and body movement. Es muy probable que estén moviendo la cola y sintiéndose muy emocionados. But there's usually not that like, hi, how are you? Pero no llegan a la emoción de decir, ¡ah! So the animals are responding to our craziness. En realidad los animales están respondiendo a nuestra locura. But that's also the good news because you can start to change it. Pero eso es al mismo tiempo la buena noticia de que tú puedes empezar a cambiar las cosas. And I know sometimes it's not so easy because it's fun when our dogs are excited when we get home. Y sé que a veces no es tan fácil porque nosotros nos emocionamos también cuando vemos a los perros que llegan cuando llegamos a casa. But I would encourage you to maybe try something new. Pero te invito a que pruebes algo nuevo. Suzy, can I ask if this works with any kind of animal? ¿Esto funciona para cualquier tipo de animales? Every animal is different and different animals have different setups. Okay. Cada animal es diferente y cada uno de ellos tiene diferentes maneras de reaccionar y de actuar. Cats, for example, usually don't get super excited when we come home. La programación, por ejemplo, de los gatos no se emocionan tanto cuando llegamos acá. And they show that in a different way than the dogs would do it. Manifiestan sus emociones de una manera diferente a la de los perros. Yeah, but cats, cats have their own stuff going on when it comes to groups of them. Y los gatos tienen sus propios rollos cuando hay grupos de gatos también, ¿eh? And you also can be very clear with your messages with them when you have more than one cat. Y también con los gatos puede ser muy claro cuando te estás dirigiendo a ellos, cuando les estás enviando algún mensaje, puede ser muy clara tu comunicación con ellos. I think Karen, who is here with us, she could do a class on that. Pero ahora que Karen estuvo con nosotros, ella puede dar ya una clase de eso. Cats love Karen. Los gatos aman a Karen. They show up at her house. Llegan a su casa. Wow. She has many, many, many that live around her house. Y tiene muchos, muchos, muchos que viven alrededor de su casa. And she has been playing with those energies of really, quote unquote, controlling them. Y ya ha estado jugando durante mucho tiempo con esas energías de control y de comunicación con los gatos. And it's been amazing how well that has actually worked. And her colony has really been living together quite peacefully. Y es impresionante los resultados que ha logrado y cómo la colonia de gatos han convivido en paz. So it's really fun. And, like I say, maybe Karen will do a class on that. I don't know. Y como les digo, a lo mejor Karen se anima a dar una clase. Yo no sé. I'm just poking her. No le estoy ahí picando para que se anime. Ofe, ¿contestaron tu pregunta? I think Jasmine or Ofe, are you good? Sí, súper. Yo quiero hacer otra pregunta y por ahí estaba Yasmín. Jasmine también. I'm going to unmute Jasmine. Okay. Adelante, Jasmine. Hello. Hi. How are you? I speak English. So You speak English, yay! Yo te I still don't traduzco, speak Jasmine. Spanish. Sorry. Nada más párate tantito, no te vayas de corrido, por favor. okay. Muy bien. Suzy, I have a situation with my dog.
And Tengo oh, un sorry. tema que quiero tratar sobre mi perro. The vet hasn't been able to help me yet. El veterinario no me ha podido ayudar. And I don't know if this has something to do with the situation, Y no sé si esto tenga que ver algo con la situación, but I recently lost 2 dogs. pero es que hace poco perdí 2 perros. And now the dog that I still have Y el perro que aún tengo hasn't been eating much. no ha querido comer gran cosa. And I also took him to the vet several times Lo llevé varias veces al veterinario and run some tests, y le he hecho varias pruebas. but he hasn't been helping me. So tomorrow I'm taking him again. Pero no ha querido cooperar y mañana lo va a volver a llevar. So I don't know how to help him, or I don't know if you can give me some advice on it. I never had problems with him before. Yo no sé si esté haciendo lo correcto, no sé si tú me puedas ayudar. Yo en realidad nunca he tenido problemas con él antes. Yeah, so a couple of questions that I would ask in this situation is, first of all, are there people in your family that are suffering from your other dogs not being there anymore? Yo haré ahí algunas preguntas. Unas de ellas serían si también los familiares están padeciendo esta situación por la muerte de los perros. Well, I've been suffering from the loss of one of the dogs because I had a strong connection. Yo he sufrido mucho, sobre todo con uno de ellos que tenía una conexión muy fuerte con él. Mm-hmm. And then also my other question is, how strong was the connection of your dog that is still there to one or both of the other dogs? Y yo preguntaría cómo era la relación, qué tan fuerte era la relación de tu perro que sigue vivo con los 2 que fallecieron o con uno de ellos. They were his parents. Okay. Es que eran sus papás. Okay. So in a situation like that, what I personally always suggest En una situación así yo siempre sugiero is that you actually take the time to energetically connect to the dead animals. te sugiero que te conectes inmediatamente con los perros que ya fallecieron. And that you also invite your dog that is still living to join you in that connection. Y que invites también al perro que sigue vivo a que participe contigo en esa conexión, esa comunicación. And that you in that moment really perceive those energies of what is possible now in the communication. Y que percibas qué es lo que es posible ahora en esta situación de comunicación. Because the bodies are no longer there, but the beings actually are. Porque los cuerpos ya no están ahí, pero los seres siguen estando ahí. So you can invite yourself to stay connected to the being. Y puedes invitarte a ti misma a seguir manteniendo conexión con los seres que están ahí. And you can also invite your dog to be connected to the being of these other dogs. Y puedes invitar a tu perro a que esté también conectado con los seres de estos perros ya fallecidos. Oftentimes when we're talking about death or we're looking at death, we disconnect. Es común que cuando estamos hablando sobre la muerte, sobre los muertos, nosotros mismos nos desconectemos de esta relación. But for animals, disconnecting is actually not a reality. Pero para los animales el desconectarte realmente no es una realidad que existe. So when we do this energy of putting up a wall and disconnecting, it becomes really difficult for the animals to go around that. Cuando nosotros subimos nuestras barreras y nos desconectamos de los animales, es muy difícil para los animales el tratar de desconectarse,
porque ellos son diferentes. So if you could push your barriers down Si tú pudieras bajar tus barreras and just allowed yourself to connect, y permitirte el conectarte, you would also not experience the loss in the same way. tú también en ese momento no estarías experimentando la pérdida como lo has hecho de esa manera hasta actualmente. The intensity of the loss of an animal is usually when we are disconnecting. La intensidad de la pérdida de un animal es normalmente cuando estamos desconectados. If we push the barriers down and we are receiving, we usually have less stress over the death. Si nosotros bajamos nuestras barreras y podemos recibir, seguramente tendremos mucho menos estrés en relación con la muerte. Does that make sense to you? ¿Te hace sentido eso? Yes, it does. So what you recommend me is to put my barriers down and just with the intention of connecting with them. That Sí, would help us. Es lo que voy a hacer, voy a bajar mis barreras con la intención de conectarme con ellos y creo que eso nos va a ayudar a todos. Yes. And another thing, I also been dreaming a lot with Vader. It was its name. It was the one that I had a really strong connection with. Y he estado soñando mucho con Vader, que era uno de los que fallecieron y tenía una gran conexión con él. Yes, so please allow those dreams. That's just another way of communicating. Permite que esos sueños sigan, que en realidad son otra manera de que continúe esta comunicación. Sometimes animals will come to us in dreams because it's easier. Alguna ocasión vendrán con nosotros de manera en sueños porque es lo más fácil. So you can really also go to sleep with certain questions and ask the animal to answer you in a dream. Y puedes tú hacer algunas preguntas, inclusive practicar el hacer las preguntas en el sueño. For some people, that's very easy to do. And so if you have that opening, please use it. Para algunas personas realmente es muy fácil. Si tú puedes hacerlo, te invito a que le hagas. Oh, that's beautiful. Thank you. I will definitely do that. Yeah, and so with your other dog, please just really encourage him to be totally still connected to the parents. Con respecto del otro perro, por favor invítalo a que él se sienta también continuando esa conexión que tiene con los otros dos perros. And you can also ask, like, would the parents want him to be sad? Y podrías hacer la pregunta, ¿acaso los padres querrían que él estuviera triste? Okay, and how do I encourage my dog to do that connection, to make that connection? Just ask. ¿Cómo aliento a mi perro a que haga esa conexión? Simplemente hazlo. Okay. Yeah. So, and you know, the thing is too, when we have the point of view that it is sad that somebody died, Cuando tenemos el punto de vista de que es triste que alguien muera, then the animals will pick that up. los animales percibirán eso inmediatamente. And they will also really have that basically in their makeup at the same time. Y ellos lo tendrán también como parte de ellos inmediatamente. So I'm not saying that animals cannot be sad, because they can be sad over the death. No estoy diciendo que los animales no puedan estar tristes con respecto de los muertos, pero sí lo pueden estar. But it's not the same sadness that we have. Pero no es la misma tristeza que nosotros tenemos. Again, it can be so many different things, and we have to really look at what is it in this particular case. Y pueden ser muchas cosas, por eso es importante que analicemos realmente qué es lo que está sucediendo en este caso en particular. And then we can address that in a certain way. Y podemos abordar esto de una cierta manera.
And we can assist the animal by doing that. Y podemos apoyar al animal haciendo esto. So please keep asking questions. What is really going on here? Y sigue haciendo preguntas como ¿qué está pasando realmente aquí? And keep asking your dog, what is really going on for you? Y síguele preguntando a tu perro ¿qué realmente te está pasando a ti? Are you missing them? ¿Los estás extrañando? Are you missing to play with them? ¿Estás extrañando el jugar con ellos? Are you missing their guidance? ¿Estás extrañando sus líneas, sus educaciones? So it could be all kinds of different things that might be going on for your dog, and you want to just keep asking until you perceive, oh, this is the energy that's really going on. Entonces pueden ser varias líneas las que estén sucediendo un tiempo hasta que tú digas, realmente esta es la buena, esto es lo que está realmente sucediendo. And so when you keep asking the question and you then have that energy, then you can use some clearings to change it. Cuando continúas haciendo las preguntas y tienes ya esa energía, entonces puedes hacer algunas aclaraciones para cambiar esa energía. So we could go on about this for hours. Y podemos seguir por horas con este tema. Death and dying is a huge topic. La muerte y el morir es un tema muy, muy amplio. So I would just like to encourage you to really see what it might be that is going on for your dog and see how you can assist him to get out of that. Y lo que los invito es que realmente platiquen, vean cuál es el problema y lo aborden y vean de cómo pueden ayudar a su perro o a su animal. Suzy, we have some questions in the chat. Yes. Thank you, Suzy. You're welcome, Thanks Jasmine. a lot. I appreciate it. You're welcome. Thank you Okay. for the question. I appreciate it. I love those questions, all of them. Muchas gracias por las preguntas. Vengan las preguntas. Many questions here. Okay, first one. She says that she's expecting you here in Mexico. Dice ella que ya tiene ganas de que estés aquí en México. And she has a lot of friends Tiene muchos amigos. that they work. They are part of a rescue team. They are Okay. Son parte de un grupo de rescatistas. but they have a lot of judgments. Pero tienen muchos juicios. Even though they say they want to communicate Aunque- with their animals, Aunque dicen que quieren comunicarse con sus animales, there is an energy that doesn't allow that. hay una energía que no lo permite. So what advice can you give them? ¿Qué consejos les puedes dar? Another topic for a few hours. Otro de los temas largos. Yes, when we have the point of view that we have to rescue animals, we're usually already in trouble. Cuando tenemos el punto de vista que tenemos que rescatar a unos animales, de hecho ya estamos en problemas. Most animals are very aware of the situation they have put themselves into. Muchos animales están plenamente conscientes de la situación que ellos crearon. And even if it involves physical pain and suffering, animals usually don't have the same point of view about it. Aunque incluya dolor y sufrimiento, los animales no tienen el mismo punto de vista que nosotros. So when we always come from the point of view that we have to be the ones that are rescuing them or that are helping them, we already have a lot of stuff involved. Cuando estamos partiendo desde el punto de vista que nosotros tenemos que ayudar a algo, ya estamos en problemas y se está empantanando más eso. So we wouldn't be able to receive anything that doesn't match that point of view. Y nosotros no podríamos recibir ninguna otra cosa que no haga juego con este mismo punto de vista que tenemos. Todo lo cambiamos o no lo aceptamos. Yeah, so if
if you have decided, or if the rescue people have decided that this is a poor animal, Si tú has decidido o el grupo de rescatistas han pensado que este es un pobre animal indefenso, then they wouldn't be able to receive if that animal was actually maybe happy to have come to some other place. entonces no podrían recibir, aunque el perro esté feliz de poder aportar, de contribuir a través de esa situación, Even if there was suffering involved. aunque incluyera el sufrir, el estar sufriendo. So my suggestion is always to actually start to look at that animals have choice. Yo les sugiero que vean todo esto siempre desde el punto de vista que los animales tienen elección. So then it makes it a little bit easier to be willing to actually see where they might have chosen something to change something that was actually their choice. So it was their choice to change it. Y que lo veamos desde el punto de vista que ellos al poder elegir, de hecho podrían estar plenamente conscientes de lo que están eligiendo y lo que quieren que suceda. And some animals do require our assistance, but sometimes they really don't. Los animales en algunas ocasiones sí requieren de nuestro apoyo, pero también a veces no lo requieren. So I hope this gives you just a little bit of like a guideline or a possibility to maybe look at this in a different way, or help people also to see it in a different way. Espero que esto te sirva de guía o que sea una aportación para que las demás personas tengan otro punto de vista sobre este tema. We're having a lot of questions coming in. Yeah, a lot of questions. First of all, Jasmine says thank you for your great contribution to our lives. Jasmine dice que muchas gracias por tu contribución para nuestras vidas, es una gran contribución. And Gordo and she sends a big hug. Thank you. También manda un gran abrazo. Okay, and also another person says that in her house, it's been difficult times. Otra persona dice también que en su casa ha habido muchas dificultades. Her sons are going now from their place, from the house. Sus hijos se están dejando de la casa. And she has a dog that is 9 years and is very sad. Tiene un perro que tiene 9 años y está muy triste. Sometimes she just stays alone. Muchas veces ella simplemente se queda sola. So I would actually, so again, what if you wouldn't assume that your dog is sad? Te invito a que de nuevo consideres que qué tal que tu perro no está realmente triste. Sometimes we just conclude certain things because for us it would look like that. Algunas veces concluimos que eso es así porque desde nuestro punto de vista pensamos que eso está pasando. But it may not actually be the dog's point of view. Pero a lo mejor no es el punto de vista del perro. A 9-year-old dog might just be tired. A lo mejor un perro de 9 años simplemente está cansado. I just want to sleep. Solo quiero dormir. I don't run around so much anymore. Ya no corro tanto. It's too hot. Está muy caliente esto. I enjoy my alone time. Me gusta estar solo, disfruto mi soledad. Thank you very much for not being around, because now I can sleep more. Gracias por no estar aquí alrededor y darme más espacio. I just look sad, but I'm just tired. Parece que estoy triste, pero en realidad estoy solo. So sometimes it can be different things, and we interpret them a certain way. En realidad pueden ser cosas diferentes, pero nosotros tratamos de interpretarlo de una cierta manera. So it's good to then ask a question and go, hey, what's going on here? Y es bueno hacerles una pregunta y decirles, oye, ¿qué está pasando aquí? So if you tune into your dog, into your 9-year-old dog, truth, is your dog sad?
Y si te acercas a tu perro y estás en su frecuencia y le preguntas, oye, ¿realmente estás triste? Maybe not. A lo mejor no. So what if you really just allowed them to and just tune into the energy? You know, when animals get older, they change. ¿Qué tal si simplemente les das su espacio y te sintonizas en su energía y los animales cuando están ya más viejos pues cambian? A little kid runs around all day and never gets tired. Un chiquillo anda correteando por toda la casa y nunca se cansa. As a teenager, you don't run around anymore. Como adolescente ya no andas brincoteando ahí todo el tiempo. And then when you're 40, you're like, oh, I'm slowing down a little. Y ya cuando llegas a los 40 así como que bueno, le voy a bajar un poquito. And when you're 60, you're like, ouch, ouch, ouch. Y de repente empiezas con los dolores. ¡Ay! ¡Ay! So I'm just exaggerating, but our bodies change too, and our animals' bodies change. Bueno, estoy exagerando, pero nuestros cuerpos también cambian y los cuerpos de los animales también cambian. And so it's also important to just ask a question and really look at what might be going on. Así que es importante simplemente hacer una pregunta y ver qué está pasando alrededor. Cool. We're getting more and more and more questions. Yeah. We keep Wow, going for hours. I see how it is. ¡Wow! Okay, so it's a lady that is pregnant and she's going to have to move. Es una persona que está embarazada y va a tener que moverse. And she has to leave her dog. Y al mudarse tiene que dejar su perro. And she feels bad about this. Y se siente mal de que esto tenga que suceder. And she just want to tell the dog Ella solo quiere decirle al perro that it's for a while. que es solo por un tiempo. So what can she do or how can she tell? ¿Cómo se lo puede decir o qué puede hacer? It's important to just be really clear with when you are presenting something like that. Es muy importante que seas muy clara cuando estás presentando algo así. Don't assume that your dog understands just because you are pregnant, things are changing. No creas que el perro va a entender, asumir lo que le estás diciendo solo porque las cosas están cambiando y tú estás embarazada. And you can really ask your dog too, hey, do you want to hang out with someone else and then come back to me? Y le puedes preguntar al perro, oye, ¿te gustaría irte con alguien un tiempo y luego regresar conmigo? Or do you want to move on to another person? ¿O te quieres cambiar con alguna persona a otra persona? Or what else is maybe required? ¿O qué más se requiere aquí? So there are always more options than we think there are. Y siempre hay más opciones de las que creemos que hay. And if you don't see your animal as a victim, Y si no ves a tu perro como una víctima o a tu animal, but as a collaborator pero más bien como un colaborador, or a creator of your life, then what else is possible? un creador de tu vida, ¿qué más es posible? Then you can have a real conversation in a way, Entonces puedes realmente tener, digamos, una comunicación con él. and you can allow your animal to actually show you also what they might choose. Y puedes permitirle a tu animal que ellos te muestren qué es lo que ellos quieren elegir. For example, when I first rescued my pit bull Savannah, Por ejemplo, cuando por primera vez rescaté a alguien de la sabana. she was a very difficult dog, and Excuse me, es un pitbull. yes, Es pit bull. Pitbull. Un pitbull y es un perro difícil de tratar. Go Yes. ahead. Rawr. She was very difficult, and I thought that I would have her forever. She was not easy to handle. Era un perro difícil y no pensé si la podría tener para todo el tiempo porque es un perro difícil de manejar. And then Charlie came into my life, and he was easy, so I thought I adopt him to somebody else. Y entonces llegó Charlie a mi vida y pensé que lo podía adoptar y mandar al pitbull con alguien más.
That was not their idea of what should happen. Y esa no era precisamente la idea de que tenían ellos dos de lo que debía de suceder. Savannah did not like me traveling. A Savannah no le gustaba que yo viajara, era el nombre. She wanted to be with somebody who was home. Ella quería estar con alguien que estuviera en la casa. Charlie, on the other hand, just wanted to be with me. Y en cambio, por el otro lado, Charlie quería estar conmigo todo el tiempo. He came to me. Y él estaba yendo a mí todo el tiempo. And I was too stupid to recognize that for a while. Y fue muy tonta en tardarme un tiempo en reconocer eso. But after the third time of him coming back to me after me giving him away, Pero después de la tercera ocasión en que él vino a mí, después de que lo estuve rechazando, I finally got it. finalmente me cayó el 20. And around that same time, Savannah found herself a new person. Y en ese momento, en esos tiempos, Savannah encontró también a otra persona. So the animals also know what they desire. Así que los animales también saben lo que ellos desean, lo que ellos quieren. And you can ask them questions. Y puedes también hacerles preguntas a ellos. But if you see them as a victim to your situation, it's harder. Pero si los ves a ellos como unas víctimas de tu situación, es más difícil. So you being pregnant is a choice you made. El estar embarazada es una elección que tú hiciste. Your dog may or may not like it, A lo mejor al perro le gusta o no le gusta. but now this situation is here. Pero ahora la situación está aquí. So now what? ¿Y ahora qué? So the more you're willing to really be in the question about all of it, the easier it will be for you. Entre más quieras estar en la pregunta, será mucho más fácil estar en esta situación y manejarla. I hope that helps a little bit. Espero que esto te ayude un poco. Suzy, they're asking about the class that you're going to have, the EC class. Essie? Yeah, Essie class, yes. Están haciendo preguntas sobre tu clase que se llama S, es E-S-S-E. Can you Yes. tell us a little bit about that? ¿Nos puedes comentar al respecto? Yes. So Essie is a different kind of access consciousness body work. El S es una clase diferente de procesos de cuerpos. It uses the access consciousness body processes, Usa los procesos de cuerpos de Access Consciousness. and it also uses manipulation techniques to work with the fascial system of the body. Y usa también herramientas mecánicas, digamos, para trabajar con una cierta capa del cuerpo. It's the fascial system goes through the entirety of the body. Creo que la traducción es el sistema linfático que atraviesa por todo el cuerpo. And when I first started doing this, it was sort of like I was perceiving the energies of the body work from Access, but the body was also pulling me inside of it. Estaba percibiendo también algunas partes de las técnicas de Access, pero el cuerpo también me estaba jalando a que entendiera y descubriera cosas nuevas. And so I started really moving with the energy, not just holding my hands to run the energy. Y estuve moviendo mis manos, no únicamente esperando a que la energía moviera mis manos. And when I first started doing it, I worked a lot on Gary and Dane. Cuando empecé a hacerlo, empecé a trabajar mucho con Gary y con Dane. Probably for maybe a year or two, I was working on them a lot. Y yo creo que fue como un año o dos que estuve trabajando mucho con ellos. We didn't have a name for it then. No teníamos un nombre como tal, entonces. The name came later after Gary also invited me to work on some horses. Y el nombre salió, resultó después de que Gary me invitó también a colaborar con él en un tema de caballos. And we saw that this particular energy combined with the manipulation also worked on the horses really well.
Y nos dimos cuenta que esta técnica con la manipulación también funcionaba muy bien en los caballos. So at this point right now, these classes are both for people and also horses. Actualmente estas clases son tanto para personas como para caballos. Just horses? Yes, at the moment we are working with, so me personally, I do the horse classes. Esto es únicamente para caballos. Dice, bueno, por el momento sí, yo personalmente trabajo con los caballos. And the body part, where it's with people bodies, is being taught by myself and also Glenna Rice and Andrew Gadella. Y la parte correspondiente a los cuerpos la está trabajando yo, la está trabajando Glenna Rice y la está trabajando Andrew Gardella también. And then we sometimes get together and we do a class called Este Extravaganza. Y a veces nos juntamos los tres y hacemos algo que llamamos ese extravaganza, Where two of us are co-facilitating, donde somos dos los cofacilitadores and also the horses start facilitating people. y también los caballos empiezan a facilitar a las personas. Wow. That's It is amazing. very fun. It is very fun. Yes, you get to play a lot. And so, yeah, let's see when we can come to Mexico with Este Extravaganza. Veamos cuando podemos venir a México y hacemos esa extravaganza. Maybe we can think of December. Yeah, well, let's see. I will have to contact Andrew and Glenna and see. Okay. I know that we have been talking, and I know there's still a lot of questions. Dice, bueno, déjame que contacte a Glenda y a Andrew y vemos qué pasa. Sé que hay muchas preguntas y todos están muy emocionados. And I would love to answer all of your questions, Me encantaría poder contestar todas sus preguntas, but I know I will still be talking tomorrow morning. pero seguiría hablando hasta mañana. So my suggestion is that we do another Zoom, ¿Qué les parece si hacemos otro Zoom como este? and you can ask some more questions, Y pueden hacer más preguntas. and we just play again. Y jugamos otra vez. And then also, if you like, I will definitely be coming for the Talk to the Animals class. Y si quieren, pues definitivamente sí podría ir para dar una clase de hablando con los animales. And let's see what we come up with for the SE stuff. Y veamos qué pasa con el tema del S, con la clase S. So I'm really excited to come to Guadalajara. Me estoy muy emocionada de poder llegar a Guadalajara. So as we, nosotros también estamos muy emocionados de que venga Suzy. Yay! So in December, I'm definitely coming. Ok, y definitivamente sí voy en diciembre, ya lo pasé, sí voy. Let's just find out which classes we're doing and what the details are, but I am coming to Mexico. Thank you, Suzy. Veamos un poquito los detalles, qué clases, pero sí voy a México, definitivamente. A Guadalajara sí voy por ahí. And so I'm really, really excited to see you all in person and meet you and like have so much fun. Y sí, me dará mucho gusto conocerlos en persona y que la pasemos muy, muy divertido. So I really, really want to thank you all for being here today and for your wonderful questions. Quiero agradecerles a todos por haber estado con nosotros y por sus excelentes preguntas. And really, truly, what else is possible with the animal kingdom? Y haber visto qué más es posible con el reino animal. Thank you, Suzy. Thanks for your time and for your kindness. And your wonderful energy and your Thank you. knowledge on this amazing issue. Por tu energía, por tu capacidad y conocimiento de este tema tan bonito. Yes, thank you. And, yes. Thank you for the animals attending this class also. Exactly. The dogs are excited because we're finishing.
Y los But, perros también están emocionados y nos da mucho gusto que hayan participado también ellos con su energía. and so again, just, you know, the energy shifts and the dogs get excited. That's how easy it is. Ven cómo cambia la energía y luego los animales lo perciben y se emocionan. And I really just wanted to thank you to Manolo for translating. Gracias, Manolo, por la traducción. And also, Betty, thank you so much for your questions. And thank you both so much for inviting me. I am so excited to come. Muchas gracias, Betty, por las preguntas y los dos por haberme invitado y el estar con ustedes y poder ir allá a Guadalajara. And Well, let's see when we have our next little Zoom. Yes, sure. Nosotros les estaremos informando, vamos a platicar con Suzy, con mucho gusto les enviamos la invitación con la fecha. We will be talking all the details with Suzy and see when we can send you the next Zoom date with all the information details for you. Perfect. Thank you, Suzy, and thanks everyone. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Bye. Adiós. Bye.